De tal forma que esa depuración, ese soltar energía, ese soltar momentos, esa poda que genera Cronos, que es un gran limpiador dentro de la mitología griega, genera muchas veces que arranquen dentro de nuestra vida los cierres de ciclos. Un tema bueno, que al ser humano le cuesta muchísimo, y nos cuesta muchísimo el cierre de ciclos porque nos encanta controlar muchísimas cosas en nuestra vida. Y de eso venimos hablando. Y hoy traemos un invitado, nuestro gran amigo Gabriel Suárez, que es psicólogo además, es mi terapeuta. Es la persona a la cual yo corro cuando me siento así como que yo no tengo la respuesta para este tema. Voy a Gabriel, ¿qué estás haciendo hoy? Bueno, ayer, ¿qué quieres? Bueno, que me escuches. Ahí salgo corriendo donde Gabriel. Y quiero presentárselos la noche de hoy, 7:20. Bienvenido, Gabriel. Gracias, Javier, gracias. Gracias. Entre números y estrellas. Hola, buenas noches, un placer para mí estar con todos ustedes, contigo, Javier. Muchas gracias por esta invitación y pues espero que podamos tener una conversación bien sabrosa hoy. Estoy seguro que va a ser. Sí, señor. Y gracias a la amiga de los Rosángela, controles. Rosángela Pérez Terrano. Gabriel, este tema del divorcio, de cerrar ciclos, me imagino que en tu consulta debe haberte dado mucho que normalmente cuando entramos un tema en muy ese recurrente. Proceso, sí, cuando entramos en ese proceso siempre buscamos ayuda, o casi siempre, además deberíamos buscar ayuda, buscar un acompañante en medio de ese proceso por todo lo que tiene. Este tema de cierre de ciclos también no solamente se da en los divorcios, sino también cuando nos vamos de la casa, cuando dejamos a la familia, cuando nos vamos del país y todo aquello. Un recurrente además. Cuando terminamos la universidad, cuando nos cambiamos de casa, cuando nos mudamos, siempre hay un cambio, ¿no? Hay un cierre de ciclo. Cuando cambio de una situación a otra. Y esto principalmente se debe a el hecho de querer controlarlo todo y dejarlo todo como quietecito. ¿O cuál es el ingrediente particular del cliente que va o del paciente que va a buscar ayuda? Porque mira, estoy cerrando este ciclo, o la gente no se da cuenta que está cerrando un ciclo. A veces no se da cuenta o se resiste a aceptar que hay un ciclo que hay un ciclo que está vencido y que amerita hacer un cierre adecuado para poder iniciar un nuevo proceso, una nueva etapa. ¿Cómo me percato de que hay un cierre de ciclo? Es decir, ¿cómo me percato que el ciclo se venció con esta persona? Mira, es una pregunta muy interesante, pero sobre todo cuando hay incomodidad, cuando hay insatisfacción en la fase o en la etapa que yo estoy viviendo en este momento. Si hay excesiva insatisfacción y no consigo, a pesar de que haga lo que creo que busque la asistencia que creo que se puede hacer a veces. Como por ejemplo ir a una terapia de pareja, y entonces nos vamos los dos, nos sentamos allí y en ese medio de esa terapia, pues chévere, salimos los dos agarrados de mano, pero vuelve otra vez el tema debido a que no seguimos los parámetros pues, que nos pusimos. Sí, porque probablemente se haga todo lo que se pueda estar a la mano para intentar salvar la situación, para intentar reparar lo que haya que reparar, pero a veces no se consigue, Javier. Y entonces es cuando verdaderamente hay que sentarse y preguntarse, bueno, ¿hay posibilidades aquí? O quizás la posibilidad sea aceptar que esto es un ciclo que ya está por cerrarse y que es necesario hacer lo propio para ello, pues. ¿Ok? Entonces, a veces cuesta mucho porque primero a veces nos resistimos al cambio. Sí, ¿Okay? Normalmente nos resistimos al cambio. Incluso por la incertidumbre que implica, bueno, que va a venir. ¿Okay? ¿Qué voy a hacer yo ahora con esto que ahora creo que no voy a tener? ¿Cómo voy a hacer para poder vivir con la presencia de la ausencia? ¿Okay? Sí. Que esto es porque ahora, cosas que había antes, ahora quizás ya no las va a ver. Y entonces, ¿cómo me las voy a arreglar para esa nueva etapa de mi vida? Y suele pasar que, aunque yo estoy seguro de que esta relación que estoy viviendo en este momento no me gusta, no me siento bien, pero hay algo que me mantiene allí. Y hay algo que además, por muy malo que sea, hay algo que voy a extrañar de esa persona en el momento en el cual cierre ese ciclo. Sí, claro, sí, probablemente sí. Y ahí puede ser que por un lado el miedo a la incertidumbre y la posibilidad de que luego surjan estados de añoranza a aquello que había, ¿okay? Y que creo que ahora no voy a tener. Por supuesto que no voy a tener porque la situación es distinta, la situación es nueva. También pudiera venir asociado con sueños que quizás no se concretaron,
Sí, compramos este sofá Planes. para ver la televisión. Está la televisión, está el sofá, pero ahora no está él. Exactamente, O exactamente. Y es eso, precisamente, en los procesos de cierre, que al final es un proceso de duelo, Ujú, es lo que necesitamos elaborar, es lo que necesitamos trabajar. ujú. Precisamente eso, ¿no? El poder soltar. Tú hablabas ahorita, hace un momento al Sí. inicio, hablabas del control. ¿Ok? Sí. Entonces, lo importante es poder empezar, comenzar ese proceso de elaboración de duelo, primero por la aceptación de algo. Absolutamente siempre que hay un cierre de ciclo, te pregunto, ¿hay duelo? Sí, Ujú. sí, porque siempre Hay que gente hay... que dice, ay, no, me botaron del trabajo, pero a mí no me pasó nada. Yo me siento tan bien, tan chévere, tan happy. Claro, pero es que siempre que hay un cambio va a haber un duelo. Lo que pasa es que tenemos asociada la palabra duelo Ujú. como algo desgarrador. Sí. Y no necesariamente tiene que ser algo desgarrador. Puede que sí, pero no necesariamente. Siempre que hay un cambio de situación hay un duelo, porque hay algo que había que ya no está. Ujú. Hay un cambio. Y cuando hay un cambio hay un proceso de duelo, Ujú. donde la vida me está pidiendo despedirme de algo. Sí. Y necesito despedirme y cerrar eso para que se abra otro, o para que se abra otra posibilidad en mi vida. Ujú. Mientras yo no termine de cerrar, mientras no termine de soltar, mientras no termine de aceptar y no termine de separarme de esta situación que estoy viviendo ahora, ¿ok? Y que ya no va a estar, es muy difícil comenzar una nueva etapa en mi Y vida. normalmente existen personas que aún dentro de esa etapa de duelo, de esa etapa de que no reconoce muchísimas veces, inicia una nueva relación sentimental o inicia una nueva situación dentro de su vida sin superar ese proceso. Claro, porque es que sin haber terminado de elaborar el duelo, todavía no está, digamos, disponible Ujú. para ninguna otra situación. Sí. Entonces, a veces el error que podemos cometer es pensar, ¿sabes? La frase de un clavo saca otro clavo. Sí. No creo que sea lo más adecuado, en realidad. Sí. Porque hasta que yo no termine de limpiar, y tú al inicio hablabas del número 8 de la poda. De la poda, cronos. Es precisamente eso. Ujú. Necesitamos podar. Ujú. ¿Para qué podamos? Para preparar el terreno para una nueva siembra. Correcto. Correcto. Entonces, eso mismo tenemos que hacer. O sea, la naturaleza nos da señales maravillosas en ese sentido. Entonces, necesitamos podar todo esto, todo este terreno, para estar preparados para poder iniciar una nueva relación. Cuando yo sé que estoy listo. Cuando yo sé que yo, mira, ya te pongo el cartelito, disponible. ¿Cuándo ocurre eso? Muy buena. ¿Qué tiene que pasar? O sea, ¿qué tiene que ocurrir en mí para yo decir, he superado mi cierre de ciclo? Porque es importantísimo, y tenemos minutos para ello, explicar lo que es cierre de ciclo. Ujú. Porque normalmente se entiende, yo cerré el ciclo, eso está muy de moda. Yo cerré el ciclo, amiga, lo eliminé de WhatsApp, lo eliminé de Instagram, lo eliminé de todo, lo bloqueé y lo bloqueé de Twitter y de Facebook también. Y me Ajá. mudé. ¿Eso es cerrar un ciclo o cómo es cerrar un ciclo? Yo lo resumo en una expresión muy sencilla. Para mí, un cierre de... O sea, un duelo es como una herida, ¿verdad? Ajá. Es cuando me puedo ver la herida, me la puedo tocar y ya no duele. Ujú. Ujú. Lo cual no quiere decir que yo lo olvidé, Ujú. que yo lo borré, Porque está la herida. porque la herida está. Pero yo me la toco y no duele. Ujú. Mientras la herida duela, ¿ok? Significa que todavía está cicatrizando, todavía le falta, Ujú. ¿ok? Entonces, si yo tengo la costrica, cuando tengo una herida y tengo la costrica, Hay gente que dura años, Pero años, ¿por y sigue qué? hablando del marido, que y cualquier cantidad de cosas, ¿no? Claro, pero ¿por qué? Porque se arranca la costra, Sí. ¿ok? Y se la vuelve a arrancar, y Ujú. se la vuelve a arrancar, y no deja que esas costras cicatrice, ¿ok? Y caiga sola, y la herida sane. Cuando esa herida sana, yo me la puedo tocar y no duele. Lo mismo ocurre en los procesos de separación. No quiere decir que olvidé, no quiere decir que no es, a veces escucho de pasar la página, y pareciera que pasar la página es olvidar lo que pasó. No, Sí. yo puedo seguir adelante, perdón, puedo recordar, tener esto como parte de mi historia, Ajá. reconocer que durante ese proceso me dolió, Sí. lo viví, lo sufrí, lo lloré, lo pataleé, etcétera. Escuché vallenato. Pero vallenato. claro, pero que ya yo puedo recordar Sí. esta relación como eso, como parte de mi historia, Sí. y ya no me duele.
Son las 7:29 aquí en 88.1 FM. Hoy con un invitado, Gabriel Suárez. El doctor Gabriel Suárez. Sus redes sociales, querido amigo. Yo, Gabriel Suárez. Yo, Gabriel Suárez. Todas las redes. @yo, Gabriel Suárez en todas las redes sociales. Hoy conversando acerca del cierre de ciclo que vamos a hacer, mi querida Rosángela. Vamos a identificar la estación. Vamos con publicidad. Hoy conversando con Gabriel Suárez, @yo, Gabriel Suárez en Instagram y en todas las redes sociales. Conversando acerca del cierre de ciclo, y mientras estábamos en la pausa, hablábamos un poco acerca de todo esto que está vinculado con la gente que, pero ya yo lo olvidé, lo perdoné, lo cerré, pero en cada reunión lleva a la persona presente dentro de su vida y dice, no, es que mi esposo era constructor, por ejemplo, su esposo constructor, y él ya trae el esposo constructor a su mundo, donde nos damos cuenta, nos percatamos, nos empezamos a percatar y a darnos cuenta que ese ciclo todavía no está cerrado. Sí, o cuando empiezan, por ejemplo, a despotricar de la otra persona. Entonces, no deja de ser tema de conversación la otra persona. Sí. Por lo que hizo, por lo que no hizo. Pero es que fíjate, o sea, y empieza a haber una suerte de quejas y reclamos en grupo, en el espacio social que estén compartiendo. Y lo que están haciendo es conversando permanentemente sobre esa persona. Eso es también una manera de seguir conectados a eso, Hay a esa gente situación. Que no logra cerrar el ciclo porque todavía vive con la persona, está ahí con la persona. Y hay otros que a pesar de que se divorciaron, se separaron, se fueron, lo que haya pasado, continúa la persona presente dentro de su vida. Sí. Ahora, ¿por dónde arrancar, Gabriel? ¿Por dónde arrancar? Arrancar corriendo no podemos arrancar corriendo. Tenemos que hacer algo con nuestras vidas para poder empezar a cerrar todo eso dentro de nuestro mundo. Principalmente para estar disponible. Principalmente para estar disponible a una nueva situación, por supuesto. En mi experiencia, creo que lo más difícil, la parte más complicada es aceptar. La aceptación. La aceptación de que ya no es lo que era, de que ya no está la persona que estaba, de que ahora no me toca hacerme cargo de una vida distinta. Esa parte creo que es la que resulta más complicada. Aceptar, a ver, Javier, si fuera el caso, ¿okay? Que es lo más recurrente en consulta. Hay una persona que está viviendo un proceso de duelo, un proceso de separación porque fue abandonada, fue dejada. Fue la otra persona la que decidió separarse. Esa parte, esa aceptación de que ya la otra persona no quiere, no le interesa, no se siente enamorado, aceptar esa parte es lo que normalmente resulta más difícil. Aceptarlo. No solamente en el plano amoroso. Al irme del país, tú tomas la decisión de irte a Chile y estás en Chile y entonces empiezas a extrañar la arepa y extrañar, que es válido extrañarlo, pero parece que estuviera viviendo aquí. Yo no sé si te ha pasado, tú que vives aquí en Venezuela, que por lo general en toda esta situación que vive en nuestro país hay noticias las 24 horas del día, cada segundo, es un mar de noticias, un mar de cosas. Pero los venezolanos en el extranjero están más informados de esas noticias que nosotros mismos que estamos aquí. Bueno, tienen mejores fuentes de información. Por supuesto. Pero toda esa red llega principalmente porque la gente no se ha despegado de su país. Sí, bueno, están metidos en Venezuela. Viven en Venezuela. Yo tengo una hermana que vive fuera desde hace muchísimos años. Y dadas las circunstancias que estamos viviendo, ella está más enterada que yo. Yo a veces le escribo por WhatsApp para que me cuente. Sí, cuéntame. Cuéntame qué has visto por allá. Y muchas veces me dice cosas que yo todavía no me he enterado acá. Pero pero es una forma de seguir, evidentemente es una forma de seguir conectados. Sí. ¿Okay? Cuando mantengo el tema, mantengo la situación recurrentemente en mi vida. En mi vida diaria, en lo cotidiano, lo mantengo permanentemente. Entonces, lo primero que yo debería hacer, si estoy viviendo en este momento una situación dolorosa, sea porque estoy metido dentro de un ciclo que está vencido, que ya no me genera bienestar, o porque cerré el ciclo y permanezco de una u otra manera inconsciente o conscientemente metido allí, lo primero que tendría que yo es aceptar esa situación. Claro, es como el alcohólico. El alcohólico tiene que aceptar que es alcohólico. Eso es lo primero que tú tienes que hacer en una reunión de alcohólicos anónimos. Llega, te sientan y te dicen, yo soy alcohólico, buenas, ¿cómo estás? Cada vez que vas para allá sigues admitiendo esa situación en tu vida que no es que sea buena o mala, es una condición que en este momento tú estás pasando, que estás viviendo, y la debes aceptar. Correcto. Lo mismo es, yo estoy cerrando un ciclo en este momento. Correcto. De mi vida. Y
hacer el trabajo, después de la aceptación, empezar a hacer el trabajo que corresponde para sanar ese nivel. Claro, que al final termina siendo un trabajo de aprendizaje. Como en todo proceso de cambio, ¿qué pasa? En un proceso de cambio pasa de una situación A a una situación B. Y entre esas dos situaciones, donde asumimos que es para mejorar, ¿ok? Es para sentirme mejor, estoy cambiando porque hay algo que está vencido y estoy apuntando a una situación distinta que apunta hacia un bienestar para mí, ¿ok? Esa brecha, en esa brecha es donde ocurre precisamente el duelo y donde ocurre precisamente el proceso de aprendizaje, en el cual yo debería poder adquirir los recursos para transitar esa brecha y acortar eso. Poder pasar, acortar esa brecha para poder pasar de ese estado A1, ese estado A, ese estado B. Y entonces durante ese proceso necesito adquirir, apertrecharme de recursos personales para poder transitarlo y poder entonces llegar a esa situación y esos en la que recursos quiere estar. personales es un terapeuta, es un psicólogo, es un montón de cosas. Es un coach, es un terapeuta, son terapias de grupo, etcétera. Hay cantidad de opciones, audiolibros, libros, gente que va a charlas, gente Sí. que al final estos procesos, por ser obviamente por ser de carácter personal, de lo que te están demandando es crecimiento personal, Claro. desarrollo personal, ¿ok? Van a crear una mejor versión de ti. Están apostando a una mejor versión de ti. Y lo interesante, una de las cosas creo que más interesante es poder rescatar el aprendizaje de la experiencia vivida, ¿ok? ¿Qué puedo rescatar para mi vida futura? Para lo que viene adelante. ¿Para qué? Para no repetir. Para no repetir la lección que se supone debía haber aprendido, dada la experiencia que me tocó vivir. Me tocó vivir. Son las 7 y 43 minutos aquí en la emisora 88.1 FM. Aquí estamos poniendo de moda la felicidad. Ajá. Isaías